O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige en nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Paz, paz a los hombres que ama Él. Tú el Altísimo,
del Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama Él. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Y a quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor, aclaremos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor,
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos si lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos viene a presentar a Jesús como el verdadero profeta.
Ya fue anunciado, Dios le anunció a Moisés en el libro del Deuteronomio con estas palabras: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. Y ese profeta es Jesús, que ya fue anunciado desde el Antiguo Testamento en el libro del Deuteronomio. Dice Dios: pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. Por eso Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es importantísimo que lo entendamos. Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Por eso es el verdadero profeta, porque cuando Dios les hablaba directamente al pueblo por medio de signos que el pueblo se espantaba, rayos, truenos, tormentas, el pueblo se espantaba, y dice así el pueblo a Dios: no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El pueblo tenía miedo, y por eso les hace la promesa del profeta. Y el profeta viene a cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice el mismo Dios: pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. Dirá lo que yo le mande. Y a quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por eso a todos nosotros, hermanos, nos viene un juicio si hemos escuchado el Evangelio o no lo hemos escuchado. Entonces, hermanos, la importancia del profeta. El domingo pasado, en el Evangelio que escuchamos, contemplábamos a Jesús que iba caminando por la orilla del mar de Galilea. ¿Sí me están escuchando? Que muchos no pudieron venir hoy, se quedaron en su casa, y ustedes sí están aquí. Ellos nos están escuchando también desde su casa. Ustedes tienen el privilegio de estar aquí. Jesucristo va caminando por la orilla del mar de Galilea. ¿Y qué hizo Jesús cuando va caminando por ahí? Primero se encontró con Simón y su hermano Andrés. Siguió caminando y más adelante se encontró con Santiago y Juan, que andaban en su trabajo, y Jesús les dijo: síganme, y se fueron con él. Y ahora nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Dónde? ¿Sí escucharon el Evangelio? ¿Dónde está Jesús? ¿Ya ven? Luego dicen, cuando dicen quiero una misa de cuerpo presente, ¿a qué se refieren? Pues que van a traer un cuerpo sin vida. Y a veces están en misa nada más como de cuerpo presente, muertos. Escuchen la palabra de Dios, no se vayan a enojar conmigo, yo solamente estoy hablando en nombre de Dios. Ahora contemplamos a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que está enseñando, ya está ahí con sus discípulos y los está enseñando. Escuchen, ¿verdad?
¿qué decía la gente de lo que Jesús enseñaba? Los oyentes se quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Decíamos entonces, hermanos, que Jesús ¿a qué vino? ¿Hacer qué? A ver, ¿a qué vino Jesús? Díganme más fuerte, ¿a qué vino Jesús? Más fuerte todavía, ¿a qué vino Jesús? Bueno, pues miren, hermanos, la autoridad se nota en aquel que hace la voluntad de Dios. No el que manda, el que da órdenes nada más. No. Grábense eso en su corazón. Dice, quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Y autoridad tiene aquel que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Y dice, y no como los escribas. ¿Los escribas hacían la voluntad de Dios? No, por eso perdían toda autoridad. Y eso es lo que motiva a la gente, que Jesús enseña con autoridad. Es decir, que hace, que cumple la voluntad de Dios. Dice también que había un hombre que estaba ¿qué? Poseído por un espíritu inmundo, por un demonio, y se puso a gritar cuando ve a Jesús y se pone frente a Jesús y le grita, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? No quiere decir que eran más demonios, porque dice, está hablando en plural, ¿qué quieres tú con nosotros? Y lo reconoce los demonios, dice, ya sé quién eres el santo de Dios, eres el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo lo obedeció. Por eso la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad Jesús? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Dice, tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Si nosotros, hermanos, no queremos perder autoridad, ¿qué debemos hacer? La voluntad de Dios. ¿Por qué creen que muchos han perdido o hemos perdido la autoridad? Porque somos como los fariseos, hacemos nuestra propia voluntad, pero quien haga la voluntad de Dios nunca va a perder autoridad. Imagínense si unos papás le dicen a sus hijos que no se embriaguen y él se embriaga, ¿qué perdió? ¿Qué perdió? ¿Después sus hijos le van a obedecer? Por eso qué importante es hacer la voluntad de Dios para no perder autoridad. Esa es una cosa. Y la otra, muy parecida, es que lo que decía Jesús, lo decía con su vida, lo decía con su conducta, y esa es la autoridad. Una persona no se le va la autoridad de las manos cuando está dando o está enseñando con el ejemplo. Jesucristo enseñaba con el ejemplo. ¿Con qué enseñan ustedes? ¿Con qué enseñan ustedes? Si ya ven, hermanos, si algunos que se esfuerzan con enseñar con el ejemplo, ya ven la respuesta que tenemos, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Por eso hay que analizarnos dónde estoy fallando y que no nos dé miedo confrontar nuestra realidad.
hemos descubierto algo muy importante. Este hombre habla con autoridad. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Y segundo, porque lo que él enseña, lo enseña con su propia vida. Y así debo de ser yo. Imagínense que yo les dijera, no se anden embriagando, y al rato, Dios me libre de esto, que Dios me libre, al rato me vieran por allá agarrándome de los postes y cantando. ¿Cómo dice la canción esa? Abraza, ¿cómo dice esa canción, verdad? Imagínense hasta dónde sería mi autoridad. Y después, para levantarla, quién sabe si la levantaría. Por eso que Dios me libre, que Dios nos libre. Fíjense que yo les voy a decir esto, pero no se vayan a enojar conmigo. Cuando perdemos autoridad moral, hasta la vergüenza perdemos. Hasta la vergüenza perdiste, te da lo mismo. Pobres de nosotros si perdemos autoridad, porque nuestra vida o no enseñamos con el ejemplo o no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. A veces somos mandones nada más, ¿verdad? Y eso es horrible, horrible es eso. Nosotros, hermanos, por el bautismo que tenemos, debemos de ser un signo profético, no se les olvide. Tú, yo, todos estamos llamados a ser un signo profético. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y si nos damos cuenta cuando no vamos a hacer la voluntad de Dios, si nos damos cuenta. No digamos que no sabemos, sí sabemos. Debemos de ser un signo profético. Somos profetas, que no se les olvide. Imagínense si somos profetas, si somos un signo profético, pero nuestra vida no coincide con la voluntad de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, no estamos enseñando con el ejemplo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en mi nombre de otros dioses, será reo de muerte. Y claro, pues el pecado ¿a dónde nos lleva? A la muerte. Y por eso San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. Es la muerte. Y luego San Pablo, cuando habla pues de la castidad, del celibato, pues también ese es un signo profético. Dice San Pablo, el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Pues como que nos viene muy bien a algunos de nosotros, especialmente a mí. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. El celibato, entonces, hermanos, la castidad, es un signo profético. Tanto el soltero como la soltera, bueno, pues de eso se ocupa, ¿no? Es un signo profético. Yo digo, todos nosotros debemos de ser un signo profético. Somos profetas, ¿no? Pero lo más importante, hermanos, es que no perdamos esa autoridad, ¿verdad? Que Dios se goce en nosotros,
porque Dios se recree en nosotros, porque cumplimos su voluntad. Dice San Pablo: se los digo todo esto para el bien de ustedes. Si les digo todo esto es para el bien de ustedes, dice San Pablo. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tanto como conviene. Entonces, ¿no quieres perder autoridad? Órale, la voluntad de Dios. O enseñar que nuestra enseñanza sea con el ejemplo, sea con la vida. Y esto nos cuesta un poquito, pero sí lo podemos lograr. Y a veces que nos desanimamos, hay gente que se desanima, dice: yo ya no puedo hacer nada, ya se me fue de las manos la autoridad, ya no sé cómo hacerle. Pregúntele a Dios, pregúntele a Jesús en su oración, pregúntele allí. Ya les di una pauta, ya dije, es que no hemos hecho la voluntad de Dios, Jesucristo la hizo, por eso este sí tiene autoridad. Hasta los demonios le obedecen, hasta los demonios se le someten en su nombre. Claro, ya dije, ¿por qué? Porque él obedecía a Dios, porque hizo la voluntad de su Padre, del que lo envió, hasta llegar al sacrificio, ¿verdad? Hermanos, nosotros vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, porque nos alimentamos con la santa palabra de Dios, con la Sagrada Eucaristía, para hacer ese signo profético, para no perder autoridad. Nos conviene, porque miren, hermanos, algo muy cierto es que la fama horrible que nosotros tenemos es porque nosotros mismos nos la hemos creado. A veces tenemos una fama fea. Pues ¿quién? Uno mismo se la creó. Bueno, pues esa mala fama que tú te creaste, no le pidas solamente a Dios que te la quite. No. Cada quien quítesela. Dios nos va a ayudar, sí, pero así como nos creamos esa mala fama, nos pudimos haber creado una buena fama. Porque no hicimos la voluntad de Dios, perdimos algo, ¿verdad?, importante, pero no se ha perdido todo. No nos desanimemos, vamos a echarle ganas a nuestra vida, ¿verdad? Porque yo quiero decirles que quien pierde famas sufre. Y Dios no quiere que nosotros suframos, sino que estemos en paz, que estemos alegres, ¿verdad? La alegría, ¿no?, como dice el Papa Francisco, la alegría de creer en el Evangelio, la alegría de tener a Dios en nosotros, la alegría de ser redimidos, la alegría de ser salvados. La Virgen Santísima, una mujer alegre, porque también hizo la voluntad de Dios. Todo, imagínense toda la autoridad que tiene la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Imagínense que se haga en mí según tu voluntad. Pues ahí está. Todos, ese es el compromiso que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo. No lo hagamos aquí, no, porque yo puedo decirles, vamos a hacer el compromiso de hacer la voluntad de Dios. No. El compromiso lo tenemos desde el día que nos bautizamos. Y si no lo hemos cumplido, pues hay que cumplirlo. Y vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo bien, cantando: Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad, Querétaro, por su prosperidad y por todos los que en ella moran, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado el único Maestro de sabiduría y el verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y haz que seamos fuertes en la confesión de la fe, para que proclamemos siempre de palabra y de obra tu verdad y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Lidia López Bautista, Ricardo Javier López, Isidro Noyola Vázquez, Álvaro Porfirio Quintanar, Domingo González, María Alejandra Cárdenas Jiménez, Luis Daniel Ortega, Rodolfo Castillo, Efigenia Hernández, Anita Castillo Córdoba, María Delfina Aguilera Rodríguez, Yolanda García Salazar, Miguel Torres Narváez, María Cecilia Olmos Andrade, Vicente Yáñez, Alfredo Horta Tirado, Godoleva Flores, Teresa Olvera, Fidencio Colín, Esperanza Martínez, Isidro Noyola Vázquez, Marta González Peralta, Alfredo Templo Villega, Daniel Ramírez Herrera, Moisés Jiménez Espinosa, Benjamín Zúñiga Martínez, Juan Joel Rivera López, Miguel Ángel Rivera Ortega, María Delfina Aguilera Rodríguez, Yolanda García Salazar y todas las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, Ana Luz López Canales, Román Jiménez Espinosa, por el Padre Víctor y por las necesidades de María del Rocío Jiménez Olivares, Gwendolyn Alessandra Sánchez Cárdenas, Andrea Sánchez Espinosa, Gregorio Sánchez Espinosa, por Eva Olivares Barajas, por las necesidades de las familias Templo Rivera Palomino, Zúñiga Bocanegra. En acción de gracias por Bárbara Sánchez Corona, 15 años, y Francisco Ramírez y Paula Torres por su aniversario de matrimonio, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Va a comulgar, don Marcio? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, Amén. el cuerpo de Cristo, Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo 11 de febrero es el Día Mundial del Enfermo. Primero les invito a que hagamos oración por nuestros hermanos enfermos. Ese día todos ustedes acuérdense que es el Día Mundial del Enfermo y a lo mejor ahorita decimos, pues yo tengo salud, pero un día todos vamos a tener la experiencia de la enfermedad. Bueno, que Dios nos libre de una muerte así de rápido. Yo les invito pues a que hagamos oración por los enfermos. El Papa Francisco ha estado un poco enfermito y nos pide desde luego en su mensaje que nos da hacer oración por los enfermos. Aquí será la celebración será a las 12 del día. Claro que no, muy poca gente va a venir, pero será transmitida en las plataformas que ya ustedes saben, ¿no? En Facebook estará transmitiendo la celebración a las 12 del día, que será especialmente por los enfermos. Entonces, para que busquen ustedes Parroquia de Nuestra Señora de la Luz ahí en el Facebook, ahí saldrá la misa por todos nuestros hermanos enfermos. Algunos ven en otras plataformas de otros lugares. Lo importante es que participemos en la celebración por nuestros hermanos enfermos. Agradezco a todos ustedes, oración que hacen por los hermanos sacerdotes enfermos y por todos los enfermos. Gracias a Dios el Padre Víctor, pues ya, ahí va, esperamos que ya pronto esté. Gracias a Dios no fue muy así, su enfermedad muy delicada, pero de todos modos, el doctor le pidió que reposara, entonces
ya pronto estará, ¿verdad?, apoyándonos. Les agradezco a todos ustedes su oración. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campos